¿Qué tal amigos? Soy Marco Tulio Gutiérrez, bienvenidos a esta nueva edición de Hablan los Vecinos, el programa en donde los reclamos, las quejas, los comentarios son bienvenidos y que para ello es suficiente ingresar al WhatsApp, el número es el 986-691-336, en unos segundos más aparecerá en la pantalla la imagen de WhatsApp y tendremos nuevamente el número 986-691-336. Envíenos sus mensajes y no solamente podremos tener información para poder mejorar la calidad de nuestras propias intervenciones, la de nuestros invitados, sino también para que puedan participar en la secuencia Tribuna Libre, que como todas las semanas tenemos nosotros la posibilidad de contar con dirigentes de las organizaciones vecinales, de las organizaciones comunales, de las organizaciones de voluntariado, que de alguna manera quieren hacer escuchar su voz en este programa de Hablan los Vecinos. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Milagros García Matos, quien tiene a su cargo la secuencia de Familia Feliz. Y en esta oportunidad, bueno, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cuál es el tema de hoy, doctora? Bueno, el día de hoy tenemos tema de alimentos. ¿Quiénes pueden pedir alimentos? El tema de alimentos es un tema bastante importante porque, como empezaba a decir la doctora Milagros García Matos, ¿quiénes pueden pedirlo? Empiece, doctora, por favor. Bueno, ¿quién? Los denominados alimentistas. ¿Quiénes son alimentistas? Digamos, en un hogar, cuando hay menores de edad, en un núcleo familiar, los niños son alimentistas y son menores de edad, inclusive también cuando son mayores de edad, siempre y cuando estén estas personas estudiando, cursando estudios, hasta los 28 años de edad. O sea, los padres estamos obligados a otorgar alimentos a nuestros hijos hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se acredite que estén estudiando, o sea, ¿no? Y que no realicen una actividad laboral. A ver, vamos a aclarar. Estamos hablando entonces de dos circunstancias. La alimentación que deben dar los padres a los hijos, pero también hemos leído en el Código Civil que hay una obligación de los hijos de alimentar a los padres. También. Pero usted ha señalado que la obligación esta de los padres con los hijos cesa a los 28 años, ¿sí? Es lo que yo he entendido, cesa a los 28 años. Primero habría que explicar qué es lo que implica la connotación alimentos. El concepto de alimentos. El concepto de alimentos. Porque uno por la palabra podría pensar que es aquello que uno pues ingiere, ¿no? Así es, comida. Así es. No solamente eso, es un conjunto de elementos. Estamos hablando de alimentos, es cierto, de la comida, del día a día, el pan de cada día, pero también estamos hablando de educación, estamos hablando de atención médica, estamos hablando de recreación, estamos hablando inclusive de tratamiento psicológico si es necesario. Es una serie de elementos que conforman el término alimentos. Entonces, menores de edad son acudidos por alimentos y todos estos conceptos tienen que ser favorecidos. ¿Quiénes los otorgan? Los padres son los obligados. Existen también personas que sufren de discapacidad, digamos, están en estado vegetativo o sufren de retardo mental o padecen de algunas enfermedades que incapacitan de por vida. Entonces, estas personas hay que acudirlas permanentemente. O sea, más allá de los 28 años. Permanentemente, o sea, hasta, exacto. Y inclusive esta obligación que asumen los padres de esas personas que padecen de discapacidad permanente, se traslada a los hermanos cuando, por un hecho natural, los padres dejan de existir. Entonces, alguien tiene que asumir la responsabilidad de velar por estas personas y otorgarle los alimentos. En esa medida, si ya no subsisten los padres, los llamados por ley son los hermanos o cualquier familiar que pueda tener estas personas. Fíjese qué interesante lo que nos está diciendo la doctora Milagros, que en realidad siempre se cree que la obligación es de padres a hijos, entendiendo por padres el papá y la mamá, ¿no? Pero nos está comentando de que la obligación se extiende también a los hermanos cuando los padres no están. Es decir, y me imagino que habrá una suerte de prelación por edades, ¿no? O sea que tendrá en cuenta el juez. ¿O? Claro, son todas las circunstancias, todas las circunstancias personales que rodean al alimentista son analizadas por el juez. También existe el caso de los hijos, que también tenemos la obligación de acudir con alimentos a nuestros padres. Claro, esa es ya la siguiente etapa, ¿no? O sea, es decir,
la etapa en la cual, pero también en los alimentos en el hogar, en la casa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entonces de 3 etapas. La etapa de los alimentos de padres a hijos. La segunda etapa, los alimentos que se deben los cónyuges, ¿no es cierto? Y una tercera etapa, que también puede ir simultánea, que es la obligación de alimentos de los hijos para con los padres. Háblenos sobre este tema, el tema de los padres, porque muchas veces encontramos muchos padres, o sea, muchas madres que son considerados como indigentes y resulta que tienen familia. Sí, doctor, es una realidad que es recurrente y es muy lamentable porque todo, aparte del deber legal, de la obligación legal, también tenemos los hijos una obligación moral. Ellos nos dieron la vida, nos dieron el ser y se encargaron de nosotros desde que nacimos hasta que pudimos nosotros mismos solventarnos económicamente. Pero la ley es precisa, establece esa obligación. Si los padres no tienen las condiciones necesarias para poder sostenerse a sí mismos, los hijos que tienen la capacidad para hacerlo están obligados por ley a acudir a los padres. Y dígame una cosa, Milagros, para conocimiento de los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Las mismas obligaciones, es decir, si no hacen el pago a favor de sus padres, pueden ser llevados a prisión, o sea, pueden ser detenidos hasta que cumplan con esa obligación, como ocurre, como vemos en el caso de los niños, ¿no? Los alimentos para los menores, cuando los padres no cumplen, o el padre, el alimentista no cumple, es pues detenido hasta que cumpla. Bueno, la ley es para todos, es horizontal. Para la calidad, los mayores, para los claro, para hijos con padres. La obligación, todo obligado a otorgar alimentos, si es que no cumple, finalmente se va a expedir en un proceso judicial una sentencia que lo va a compeler a cumplir alimentos, con la obligación alimentaria. Si es que luego de ello persiste en el incumplimiento, también va a tener una sanción de carácter ya penal y va a ser sentenciado. Y obviamente también inclusive puede ir a un penal para poder cumplir con una sentencia penal que haya sido la consecuencia de su permanente incumplimiento. Entonces la ley se cumple sí o sí, sea a través del procedimiento civil de alimentos o también si no mediante una sentencia de carácter judicial. Porque muchas veces se cree de que porque la Constitución dice que no hay prisión por deudas, bueno, entonces uno podría no pagar la deuda que se genera por la obligación esta de otorgar alimentos. Es que son temas diferentes. Uno, sí existe una obligación alimentaria, pero el incumplimiento de esta amerita incurrir en un delito denominado omisión a la asistencia familiar. Y es sancionable. Inclusive puede ir a un penal la persona que incumpla con esta sentencia. O sea, tenemos claro que en el caso de padres con hijos, hijos con padres. Ahora veamos el caso de lo que es el tema de la relación conyugal, ¿no? O sea, no estamos hablando de divorcio, no estamos hablando de separación, estamos hablando todavía de la obligación que hay en el hogar. ¿Quién tiene que parar la olla? Bueno, si hablamos que en una relación conyugal, en un vínculo conyugal, legalmente ambos cónyuges tienen la obligación de procurarse entre sí los alimentos. Pero hay consideraciones al respecto. Si ambos cónyuges tienen la capacidad económica para poder procurárselos, no hay ningún inconveniente, pero todos los problemas surgen a partir de que uno de ellos puede, por alguna situación, por una enfermedad, por un accidente, por un hecho, una circunstancia particular, que no puede procurarse los alimentos, no puede trabajar y realizar alguna actividad laboral que le permita tener ingresos para autosostenerse. En esa coyuntura, el otro cónyuge está obligado a sostener a su cónyuge. Y es así que surge la obligación de otorgarle alimentos. Independientemente que estén separados, inclusive, doctor, porque pueden estas personas estar separadas, pero si amerita que el cónyuge necesita de alimentos, el otro está obligado a otorgárselos. Y de igual modo, el incumplimiento va a terminar siendo sancionado también penalmente. Y el que no incumpla va a tener que ser procesado penalmente por omisión a la asistencia familiar. Y además ahora existe el registro de deudores alimentarios. Claro, eso es una sanción, digamos, de carácter económico, porque esto tiene una suerte de Infocor.
surte los mismos efectos. Sí, Entonces, tiene usted razón, es un infocor personalísimo alimentario, ¿no? Así porque es. hay inclusive normativa en relación, por ejemplo, a quienes trabajan para el Estado, que están pues prohibidos de hacerlo si aparecen en el registro de deudores alimentarios. Lo que sí es indispensable es que el alimentista, la persona que necesita que se le otorgue alimentos, tiene que probar el estado de necesidad. El estado de necesidad es una circunstancia en la cual tiene que acreditarse, digamos, en una pareja de cónyuges, la esposa sufre un accidente y se queda, tiene una invalidez permanente. Entonces, esta situación personal nueva que se haya generado por un accidente, la pone en una condición que no puede autosostenerse. En esa circunstancia, el esposo, el cónyuge, tiene la obligación de acudirla, ¿no? Entonces, son circunstancias que se tienen que evaluar, pero si, digamos, en otra circunstancia, en otro escenario, en el cual ambos cónyuges tienen la capacidad de autosostenerse y tal vez la relación tenga un quiebre, ¿no? Y uno de ellos interpone una demanda de alimentos contra el otro, si es que esta persona, la demandante, la presunta alimentista, no acredita el estado de necesidad y sí tiene las condiciones económicas para poder solventar su alimentación y todos los gastos que requiera su supervivencia, o sea, lo básico que necesita para sobrevivir, subsistir, entonces la demanda no va a prosperar porque ya hay jurisprudencia al respecto. La cónyuge no tiene derechos derechos de alimentos en la medida que no acredite el estado de necesidad. Y de esos casos hay muchos en el Perú. Y terminan estas demandas declarándose improcedentes. Y en el caso de la unión de hecho, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿hay derecho también en el caso de la unión de hecho? Es decir, dos personas que conviven, que mantienen una relación con ánimo de permanencia. En este caso, me imagino que alguna influencia tiene que ver también el tema de que en la unión de hecho no deben tener impedimentos, o sea, para poder casarse, ¿no? Claro. Es una circunstancia también especial. En principio, como usted bien lo dice, es cierto. En la unión de hecho, ambas personas, ambos convivientes, ellos no tienen que tener impedimento para casarse. Tienen que ser personas que hayan mantenido el estado de soltería. O que se hubiera divorciado. O se hubiera divorciado, claro. Efectivamente, ¿no? Y eso por un lado, y que no tuvieran impedimento para casarse. Pero si se tratan de personas que, digamos, de la pareja, uno de ellos se mantiene casado con otra persona, no surten los efectos. Entonces, para que surtan los efectos de la unión de hecho, en principio tiene que esta ser bien declarada judicialmente e inscrita en el registro personal de la SUNAR. O la otra situación es que acudan ambas, después de 2 años de convivencia, acudan a un notario y formalicen esta unión de hecho mediante una escritura pública. Esta escritura pública se va a inscribir en registros públicos y todos los derechos que a partir de la inscripción en el registro personal de la SUNAR van a generarse derechos tal cual como si se trataran de una pareja de casados que haya contraído matrimonio civil. Que hayan contraído matrimonio, y estos son, civil. Efectivamente, y las consecuencias de los derechos que ambos convivientes, que ambos concubinos van a tener exactamente los mismos derechos respecto a temas de carácter patrimonial y en general todos los derechos, porque inclusive en la Constitución, antes de que existan cambios legislativos que precisen la unión de hecho, ya la Constitución ya contenía este tema, ya estaba insertada en nuestra Constitución, pero no había una costumbre, un hábito de poder ejercer estos derechos porque se necesitaban normas leyes, normativa que sea más precisa y que pudiera puntualizar estos elementos. Entonces, si esto lo trasladamos al plano de que en una unión de hecho las personas que ya tienen regularizada esta situación ejercen los mismos derechos que cónyuges que hayan contraído matrimonio civil, entonces también podríamos decir que trasladarlo al plano de los alimentos, que el cónyuge que requiera de estos tiene los concubinos que tienen alguna situación mediante la cual pueda acreditar el estado de necesidad podrían exigir estos derechos. Ahora, en el caso de su ejercicio profesional como abogada, Milagros, ¿qué anécdota tiene usted? ¿Algún caso que llamó la atención? ¿Alguno que
que podría compartir con nuestros amigos, obviamente con la reserva de no hacer mención alguna de los nombres, ¿no?, de las personas involucradas. Sí, casualmente he tenido un caso, no voy a señalar la corte también, ¿No? he tenido el caso de una esposa de una otra persona, de su cónyuge, pidió alimentos, estando separados, No. estaban separados, ya tenían ya más de 2 años, solicitó alimentos y se ya realizó el proceso judicial, se tramitó conforme corresponde, conforme a ley. En primera instancia, ella no logró acreditar el estado de necesidad, pero sin embargo, un juez, no valorando debidamente los medios probatorios aportados por ambas partes, le declaró fundada la demanda y le otorgó el 25% de su remuneración, pese a que tampoco tenían hijos fruto del matrimonio, porque los alimentos eran para la cónyuge, lo que ella solicitó era para sí misma. Apelamos, logré que precisamente mi defensa se fundó en el hecho de que ella no logró acreditar el estado de necesidad. Y el juzgado de familia respectivo declaró nula la sentencia, porque efectivamente el juez, cuando expide la sentencia, alega que la señora acreditó un estado de necesidad de carácter regular, y eso no existe, doctor. O sea, tampoco hay que inventar justificaciones o fundamentos, porque la norma es precisa. Luego regresó al juzgado de origen, el juzgado de paz de origen, y otorgó la quinta juez que conoció el proceso, declaró improcedente la demanda precisamente porque no logró acreditar el estado de necesidad. Y es una persona joven, saludable, que estudiaba en la universidad, estudia Derecho, y tengo conocimiento de que inclusive actualmente trabaja. Entonces no había justificación alguna, desde ninguna perspectiva, para que ella pudiera solicitar alimentos que fueron indebidamente otorgados. Y con la sentencia, yo solicité al juzgado una ejecución anticipada de la sentencia y logré suspender el otorgamiento de la asignación anticipada, porque le habían otorgado una asignación anticipada de 25%. Entonces actualmente ya no los percibe. Uno de los temas que uno ve, especialmente cuando son los famosos los involucrados en sonados casos por alimentos, como que se hacen demandas bastante excesivas para lo que el común de la gente entiende debiera ser pues la pretensión relacionada con educación, por ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una idea, obviamente en base a las posibilidades económicas de cada uno, para poder atender a su familia. Y en algunos casos hemos visto pues que son miles de dólares que se piden porque él o la famosa tiene dinero. ¿Qué relación hay entre esto? O sea, porque yo tengo más dinero, tengo que tener que dar más alimentos, aun cuando entendamos de que en realidad, pues, o sea, pedir 30.000 soles mensuales para un niño es una locura, porque no cuesta la manutención regular de un niño esa cantidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio que tienen los jueces para atender este tipo de cosas? ¿La cantidad de dinero que tiene el demandado o la razonabilidad de lo que es el costo del mantenimiento de un niño? Claro, entran en juego varios factores. El juez que resuelve un caso de alimentos tiene que valorar en principio el estado de necesidad del menor. Ambas partes, cuando ejercen su defensa, tanto en la demandante como la demandado, ofrecen medios probatorios. La demandante ofrecerá los medios probatorios tendientes a acreditar cuánto es lo que necesita para la subsistencia del hijo de ambos. El demandado tendrá que acreditar que si los medios económicos que percibe son suficientes o si también tiene otra carga familiar. O sea, son varios elementos que entran en juego. Si el demandado tiene otros hijos, fruto de repente anteriores matrimonios o posteriores uniones, entonces la obligación que tiene respecto desde el hijo por el cual está siendo demandado, también tendrá que el juez valorar ello, pero sumado a la otra obligación que tiene. Entonces son varios elementos. O sea, se tiene que ver el estado de necesidad versus los ingresos que tiene el demandado, la capacidad de poder otorgar los alimentos. Entonces el juez tendrá que establecer unos alimentos de manera equitativa que sean
beneficiosos para el menor, que satisfaga todas sus necesidades, y también teniendo en cuenta, cuando usted se refiere a los famosos, los hijos de los famosos también tienen un ritmo de vida que no tiene nada que ver con niños de extrema pobreza, mientras en algunos casos a un niño de extrema pobreza un juez le puede otorgar 400 soles mensuales o 500 soles mensuales de alimento. Estos niños tal vez están acostumbrados a tener un ritmo de vida muy holgado. Un colegio muy caro. Un colegio que se pueda pagar de 1.000 soles o de $1.000 $1.000 mensuales, la ropa, la alimentación, los talleres, los deportes que pueda hacer, las actividades culturales y recreativas a lo que se están acostumbrados, porque también la recreación forma parte del concepto de alimentos. Entonces, sacarlo a pasear, viajar, cine, etcétera, también involucra el tema de alimentos. Entonces, y además hay dos formas de cómo pedir alimentos. Se puede solicitar alimentos en forma porcentual, de lo que percibe el demandado, y también en cantidades fijas. Si hablamos de cantidades fijas, se puede pedir dependiendo, ¿no?, la necesidad del menor. Obviamente que por lo general se solicitan a veces sumas astronómicas si son montos fijos, pero tiene que el juez parece pliego sindical. Así es, así es. Entonces, lo justo es para el menor. Entonces, ese nivel de justicia, de qué es lo que realmente necesita un menor, lo va a establecer un juez en una sentencia. Y por último, Milagros, díganos usted, con su experiencia en este tema, ¿qué se necesita como modificación legislativa para poder lograr una mayor protección de todas las partes que están involucradas? Y cuando hablo de protección, también está la protección del alimentista, que a veces es motivo de una demanda excesiva, como usted muy bien lo ha dicho, es decir, de un pliego de reclamos, ¿no?, que se presenta, a todas luces excesivo. Pero también está el tema de la necesidad de proteger de que los niños, especialmente en el tema de los niños, sí, pero no solamente ellos, también hablemos del tema de los adultos mayores, que podamos nosotros tener mejores condiciones a nivel legislativo que protejan estos derechos. ¿Qué es lo que usted recomendaría como especialista? Mire, yo considero que más allá de expedir otras normas en materia alimentista que pueda proteger a los menores, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, más allá de ello, creo que es un tema de conciencia que cada parte involucrada tiene que ser consciente, uno, de lo que solicita y de otro lado, de la persona que está obligada a otorgar alimentos. Y el juez, que tiene que asumir, tiene que ser muy analítico para emitir una sentencia que sea justa y que se ajuste a las necesidades del alimentista. Sea repito, un menor de edad, sean niños, sean adolescentes, sean discapacitados, sean personas adultas mayores, en general. Eso es lo que considero, porque la ley sí está bien dada, establece los parámetros o los necesarios para que pueda otorgarse alimentos de la manera justa. Se necesita jueces con mucha conciencia, que con mucho criterio apliquen en todo caso porcentajes y cifras fijas para otorgar alimentos a quien realmente los necesita. Ahora, en la participación de la DEMUNA, o sea, a nivel vecinal, ¿no?, de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, ¿cuál es la intervención que tiene con relación a este asunto? O sea, ¿puede intervenir antes de judicializarse este caso? Es importante la participación de las DEMUNAs, porque es el primer lugar a donde muchas personas acuden para resolver un tema de carácter alimentario. Entonces, acuden cualquier persona que quiera hacer una demanda de alimentos, previamente va a la DEMUNA y expone su caso, en la DEMUNA la atienden, citan a las partes a una audiencia de conciliación. Las partes en esa audiencia de conciliación tienen dos opciones. La primera, que no lleguen a un acuerdo y que el tema se judicialice. Y la otra es que las partes sí llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas y concilien. Este documento, esta acta de conciliación que se otorga en la DEMUNA, que suscriben las partes de mutuo acuerdo, porque no hay cosa mejor que las partes se pongan de acuerdo, porque es mejor que un juez se imponga una sentencia que de repente va a ser complicada que la cumplan o va a ser
mortificante para una de las partes, porque no siempre con una sentencia ambas partes quedan satisfechas con el contenido de la misma. Entonces, ¿qué mejor que conciliar? Esta conciliación, esta acta de conciliación suscrita en una demanda, tiene el valor de una sentencia, mediante la cual ambas partes se han puesto de acuerdo en los términos de la misma. En el caso de incumplimiento de esta sentencia, la parte alimentista puede ir al Poder Judicial y solicitar la ejecución judicial para que se cumpla con lo contenido en el acta de conciliación. Y no tiene que, es como que solamente se va a ejecutar una sentencia, no requiere ya probarse si el estado de necesidad existe, cuál es el nivel del estado de necesidad de la parte alimentista, o no, ya no se requiere nada de eso, es simplemente uno va al Poder Judicial para solicitar la ejecución del acta de conciliación y punto, ¿no? El juez se pronuncia al respecto. Y en cuanto a los plazos, porque una de las situaciones que los abogados vemos cuando estamos litigando, aun cuando no tengamos que ver con el tema de familia, ¿no? Mi especialidad es el derecho administrativo, el derecho municipal. Pero de todas maneras, cuando vamos a los juzgados, nos encontramos casos. Esta mañana he estado en el edificio de Zamora Valdés y había una dama que pedía la intervención de los abogados que estábamos en una cola, con la finalidad de que por favor ayudaran ante una situación de demora de un problema, y que lógicamente luego la encontramos en el primer piso, que le habían dado un ticket, el número 50, recuerdo, para ir a la OCMA, ¿no? O sea, a la Oficina de Control de la Magistratura, para efectuarse una queja, porque ella entendía de que la estaban paseando, estaban dilatándose mucho en la solución del conflicto. ¿Qué pasa con los plazos? Los plazos no se cumplen, pero por una excesiva carga procesal. Entonces, el Código Procesal Civil establece los plazos que son de carácter perentorio y deben de cumplirse, pero esto es lo que dice el Código. Pero en la práctica los plazos se exceden en los plazos, porque ahora lo que antes tomaba una semana en calificar una demanda, ya se toman hasta un mes, mes y medio, 2 meses, si es que el abogado no está permanentemente entrevistándose en el juzgado para agilizar su proceso. Entonces, los plazos se van dilatando y hay que tener en cuenta que también en un procedimiento de esta naturaleza hay audiencia. Hay una etapa en la se interpone la demanda, se corre traslado, se contesta la demanda y con la contestación del demandado se señala fecha para audiencia. Ahora, hay que ver cómo está la agenda de los jueces respecto a las audiencias. Por ejemplo, actualmente ya están señalando fecha de audiencia para el próximo año. Entonces, dependiendo del juzgado, dependiendo la corte, la jurisdicción donde se encuentran estos procesos, pueden ser más ágiles, dependiendo también la capacidad de los magistrados, la celeridad de del personal jurisdiccional, pueden ser más ágiles o también pueden retrasarse estos procesos. Y ahora ha surgido otra forma diríamos, de organización de la Administración de Justicia, porque apreciamos que el avance de los procesos está condicionándose ya en función a los abogados que piden la cita, piden la audiencia con el juez para exponerle su preocupación por la demora del caso. Y entonces esto está alterando totalmente el sistema que debiera ser normal, de ir atendiendo de acuerdo al orden de llegada, ¿no? O sea, pero que eso empieza a dejarse de lado, porque claro, se atienden los casos de los que van a reclamar. O sea, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué es lo que usted podría decirnos como abogada? ¿Qué cree usted que podría hacerse en este tema? Mire, lo que podría hacerse, en principio, muchos juzgados que ven precisamente esta demora de la carga procesal, lo que están haciendo actualmente es, reciben la demanda, admiten, y en la misma resolución que admiten la demanda, señalan fecha para audiencia, para agilizar en los temas de alimentos. Pero si vamos a hablar de otro tipo de procedimientos, se requiere de más personal, porque ese es el clamor en todos los juzgados. Tenemos en un juzgado un especialista, un técnico y un notificador, que tienen y tienen demandas diarias que ingresan entre 20, 30, 40 demandas diarias, aparte de los expedientes en trámite cotidiano. Entonces estamos hablando que falta
personal, falta el factor humano para poder trabajar estos procedimientos y que cada día sean más ágiles. Lejos de agilizarse, están siendo cada vez más lentos. Y la administración de justicia también. Debería haber un pool a nivel de cada juzgado, ¿no? Y no, porque ahora lo que tenemos son los pool a nivel de las salas, ¿no? A nivel de la Corte Superior, en el caso de la Corte Superior de Lima, lo hemos visto la semana pasada en una visita que hiciéramos a la Corte Superior de Justicia de Lima, que en verdad de Lima Norte, que el pool funciona, bueno, aún así es insuficiente, porque hay un retraso evidente en la administración de justicia por la carga procesal, sin lugar a dudas. Y es un tema de presupuesto. Claro. Y es un tema de presupuesto. Se podría contratar más personal para resolver este tipo de situaciones que son engorrosas, pero todo pasa por un tema de presupuesto. Pero entonces lo que tendríamos que pedir los abogados es que debería haber pool también a nivel del juzgado, ¿no? O sea, que no solamente esto se dé el pool, o sea, el grupo de abogados proyectando las resoluciones, proyectando sentencias, sino que también esto se practique a nivel de los juzgados. Doctora Milagros García Matos, de la Mesa de Trabajo de la Violencia contra la Mujer, ha sido un enorme placer estar con usted y muy agradecidos por esta vez que hemos tenido la oportunidad de conocer más con relación al tema de los alimentos. Y ya volvemos. Ya volvemos recordándoles el número del WhatsApp, que es el 986-691-336. Volvemos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. Y en Hablan los Vecinos, uno de los temas que usualmente nos son comunicados a través del WhatsApp 986-691-336 es el relacionado a cuáles son los derechos que tenemos como vecinos. Es decir, no solamente se trata de nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades municipales, sino de qué manera, de una manera permanente, hablamos los vecinos. Y uno de estos temas es el relacionado con lo que varias veces los vecinos vemos en las en banderolas, cruzando avenidas, las cuales mencionan presupuesto participativo, ¿no? Reunión, talleres, indicación de que ingresen a la web de la municipalidad correspondiente. ¿Qué es el presupuesto participativo? Y para eso hemos invitado a un especialista, que es el doctor Alberto Peralta, abogado especialista en Derecho Municipal, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, quien hoy día nos va a hablar sobre ese tema. Bienvenido al programa, Alberto. Diles de la manera más sencilla a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué se entiende por el presupuesto participativo? Primeramente, gracias por la invitación, Marco Tulio, y al Canal SB y a toda esta teleaudiencia. Bueno, en primer lugar, expresar que el presupuesto participativo nace pues de la voluntad democrática de los residentes en una determinada jurisdicción con su autoridad pública, en este caso los gobiernos locales, que son el primer bastión de la democracia entre los vecinos y su alcalde, por la cual llega a un acuerdo, un entendimiento respecto a la decisión de cómo hacer el gasto público respecto al presupuesto, de una parte del presupuesto que tiene la municipalidad para poder
darle a los vecinos la posibilidad de decidir sobre una pequeña parte del presupuesto total que tiene esta gestión. Y para eso los vecinos requieren de una representación que, en este caso, las municipalidades, a través de la gerencia de participación vecinal, básicamente, que es una de las unidades orgánicas, se registran, se eligen a través de diversas asambleas, y cuando ya se da esta situación, inscritos en registros públicos o no, el municipio le otorga una representación debida, por el cual ellos tienen la resolución que los acredita como organización vecinal para decidir en el presupuesto participativo, a través del CCL, que es la coordinadora local de ciudadanos del distrito. Uno de los temas que yo recuerdo en mi experiencia cuando era regidor metropolitano de Lima, estamos hablando pues de la década del 80, hace muchísimo tiempo. Bueno, no existía este mecanismo del presupuesto participativo, pero se buscaban algunos canales de participación a lo que se denominó, recuerdo en la gestión de Alfonso Barrantes, lo que se llamó el planeamiento participativo, que por supuesto no tenía que ver con estos temas, sino fundamentalmente de lo que era la visión, de lo que era el desarrollo de Lima. Esto del presupuesto participativo, si mal no recuerdo, la primera vez que se ejecutan los talleres es el 2003 o 2002. Recuerdo porque en esa época yo era funcionario municipal y se puso en marcha esto. Entonces, el tema es que es un mecanismo de participación, pero es un mecanismo de participación vinculado al tema del presupuesto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se enlaza esto? ¿De qué manera esta decisión participativa de los vecinos tiene un impacto en la vía del presupuesto y en las obras que deben realizarse o de los servicios que deben mejorarse? Claro. Primeramente tenemos que entender cómo es que nace el presupuesto participativo como una ley, y básicamente es entender que las decisiones sobre la gestión y el desarrollo de cada distrito no deben depender de un desarrollo de una persona en un escritorio, que eso era lo común, que un grupo de ilustrados técnicos en un gabinete hacían el plan para desarrollar una ciudad, cuando realmente la ciudad no lo necesita o no lo requería de esa manera o de esa forma. Uno de los distritos que creo que ya es emblemático, donde se recoge esta experiencia, es Villa Salvador, donde una de las palabras conocidas era ley comunal, ley municipal. ¿Eso qué implicaba? Que nosotros teníamos la posibilidad, como vecinos, porque yo justamente resido en esa parte de esta ciudad de Lima, y los vecinos en buena cuenta de esos tiempos, los fundadores, que era de la Cuaves, con el alcalde prácticamente decidían cómo iba a ser el desarrollo del distrito. Planificaron zona agraria, planificaron universidad, planificaron su ciudad, que es una de las ciudades más importantes de Lima Metropolitana, por sus amplias calles y demás cambios que se han dado a la fecha. Sobre esa planificación participativa, ha venido ya determinándose que también el presupuesto debería definirse como parte de las decisiones que debería tener este distrito o ciudad. Y ya a la fecha son más de 1.550 ciudades en todo el planeta, que vamos a decir como base, que son las ciudades que van definiendo participativamente su desarrollo. Y es que justamente para eso también hay que acreditarse. Algunos gobiernos locales también se ve que los vecinos reclaman que los representantes no son los verdaderos llamados a decidir. Y por otro lado también problemas como que el dinero que han acordado en gastarse no es el que se debería gastar. Hay desvío de presupuesto participativo para otro tipo de cosas que los vecinos no han decidido. ¿Cómo entra acá el tema del Consejo Municipal? Porque de acuerdo a nuestro sistema, el Consejo Municipal es el que toma las decisiones en materia de presupuesto. Obviamente a iniciativa del Ejecutivo Municipal, que es la alcaldía, ¿no? Recordándole a nuestros vecinos que en nuestro esquema de Estado, un Estado descentralizado, tenemos nivel nacional, nivel regional, nivel local, y que en los tres niveles hay un ejecutivo, presidente de la República, gobernador regional, alcalde municipal, pero también tenemos un legislativo,
fiscalizador normativo, que es el Congreso de la República, el Consejo Regional y el Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal, así como el Congreso Nacional aprueba el presupuesto, el Consejo Municipal aprueba el suyo. ¿Cómo se engarza esta voluntad participativa de la gente con lo que, diríamos, la ley establece que es facultad del Consejo? El gobierno nacional a través, en este caso, ahora ya lo maneja en este caso el Primerato a través de un área que no me recuerdo bien, hace articulación con los gobiernos locales y regionales estos planes. Lastimosamente los planes locales a veces suelen colisionar con los planes regionales y con los planes del gobierno central, pero en primera instancia, los más legitimados para poder llevar y ejecutarse son los planes del gobierno local, porque son hechos por los propios vecinos, por la propia ciudadanía. Además, porque se supone recogen las inquietudes, ¿no? El tema por ejemplo, de las obras. ¿Cuánto es lo que los vecinos en estos talleres de presupuesto participativo, en estas reuniones, ¿no?, que se convocan para que los vecinos hablen, digan, comenten, cuánto es el presupuesto? ¿Ellos pueden definir el 100% del total de presupuesto de obras o tienen un tope que lo dice la ley, lo fija la municipalidad? ¿Cómo funciona esto? Solamente un porcentaje no mayor del 20% son los que se destinan para este tipo de presupuestos participativos. Y la gente que se reúne básicamente no solamente es por el tema del presupuesto participativo, recordemos que también hay intervención de grandes organizaciones como Vaso de Leche, para determinar cuál va a ser la empresa proveedora de los servicios. Ahí participan las madres, y así como otras organizaciones de misma naturaleza. Eso estamos refiriéndonos, saliéndonos del presupuesto participativo para lo que es la participación de los vecinos, ¿no? Que es un tema que lo estamos reservando para una edición especial sobre las diversas formas participativas que la Ley Orgánica de Municipalidades establece y que los vecinos debiéramos conocer para poder disfrutar de ese ejercicio de tales derechos. ¿Cuáles son las experiencias que conoces han podido ser las que podríamos decir más emblemáticas en materia? ¿Ha habido algún distrito que se pasó del 20%? ¿Han habido distritos en los que han habido problemas por parte de la autoridad municipal para que los vecinos no tomen decisiones? Hay diversas denuncias, incluso de vecinos y regidores, que pese a haber logrado el acuerdo democrático de sus pobladores para determinar un gasto, finalmente se va a otro tipo de actividad, o es decir, se suman a obras que son de mayor envergadura, cuando estas deberían ser las obras que están definidas por los propios vecinos. Es verdad, esas cosas suceden. Pero ahí también hay un tema, ¿no? Porque lo que usted ha mencionado, Alberto, es que no se estaría cumpliendo no tanto con lo que los vecinos quieren, sino con lo que los vecinos aprueban en el marco de lo que la ley les faculta hacer. ¿Qué pasa con los vecinos? O sea, no tienen el asesoramiento legal para entender de que hay una evidente omisión de cumplimiento de funciones y que los alcaldes podrían ser denunciados penalmente por esa omisión. Claro que sí, se están exponiendo a denuncias por malversación de fondos, por abuso de autoridad y una serie de situaciones irregulares. Pero más aún, también es el tema de que la cultura participativa no en todos los lugares se desarrolla de la misma forma. Es decir, por ejemplo, una cultura participativa en Comas, en Puente Piedra o en Vías Ahora es totalmente diferente que una cultura participativa pues en los distritos de San Borja, Miraflores, donde los vecinos no están muy bien organizados en algunos casos, o no son los vecinos que realmente deberían representar al distrito. Por eso que esta norma no exige que definitivamente estés inscrito en registros públicos, sino que tengas un libro de asociados, tan igual como una asociación no inscrita. Y esa la municipalidad la va a reconocer como tal para las decisiones democráticas de usar el presupuesto. Sin embargo, al no conocer estas situaciones o al no organizarse, las propias autoridades, algunas malas autoridades, terminan desviando la voluntad popular, creándose a través de algunas personas que de repente son afines a esa
a ese partido político que lo llevó a ese municipio a direccionar de una manera diferente los presupuestos. Por eso que lo recomendable es que el vecino sepa que tiene todas las posibilidades de participar en estos procesos democráticos y así generar el desarrollo debido y correcto de su presupuesto. Y dígame, por último, Alberto, ¿qué podrían hacer los abogados, estas asociaciones distritales de abogados, que a veces vemos también en algunos letreros que dicen consulta gratuita, ¿no? O sea, Asociación Distrital de Abogados de la Victoria, Asociación Distrital de Abogados en Villa El Salvador, me imagino que debe haber alguna. Así es. ¿Cómo se podría vertebrar esta suerte para poder ejercer los derechos vecinales, estas organizaciones de la comunidad con ellas, con estas asociaciones, para poder potenciar el ejercicio de los derechos de la gente? El Colegio de Abogados de Lima tiene un reglamento tipo que ha facultado justamente el fortalecimiento de las asociaciones de abogados. Lastimosamente, pese a que los abogados están asociados y están en un determinado distrito, no todas las asociaciones de abogados participan del CCL, cuando más bien esta organización, que es la que conoce el tema jurídico, las normas de carácter municipal, administrativo, debería intervenir. Y más bien desde aquí exhorto a todos los presidentes de asociaciones de abogados que participen de su CCL distrital y den los aportes y apoyen a los vecinos que corresponden, porque tal es así que nosotros tenemos, todos los abogados tenemos la obligación del pro bono, que no todos lo ejercemos, y es así que estos honorables vecinos, que abogados que pertenecen a esa jurisdicción deberían también involucrarse más en este desarrollo. Bien, ha sido el doctor Alberto Peralta quien, como especialista en derecho municipal, nos ha hecho una mención muy interesante, o sea, la responsabilidad que tenemos los abogados de ejercer pro bono, es decir, de una manera gratuita, lógicamente a las personas que se encuentran en situación que lo requiera. Y más aún, también desde el punto de vista social, una organización de la comunidad, una organización de base, y también ha hecho pues la invocación, que yo en realidad también la comparto, y lo otro, lo que es la exhortación que nos ha hecho a que las asociaciones distritales de abogados participen activamente en los consejos de coordinación local, puesto que esto va a permitir que los conocimientos jurídicos estén pues al servicio de la comunidad. Ha sido pues la participación de Alberto Peralta, a quien le damos las gracias, especialista en Derecho Municipal, en esta secuencia de derechos vecinales en Hablan los Vecinos. Volvemos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Y en Hablan los Vecinos estamos en esta oportunidad con el licenciado Óscar Bravo Castillo, especialista en temas de gerontología, en temas vinculados a las personas adultas mayores, a personas con discapacidad y al voluntariado, en esta secuencia que la hemos denominado Buena Vejez, ¿no? Una buena vejez. En el WhatsApp 986-691-336 es el medio a través del cual ustedes pueden hacernos llegar sus reclamos, protestas, pedidos, de tal manera que podamos nosotros tomar contacto con ustedes e invitarlos a nuestra secuencia de Tribuna Libre. La semana pasada tuvimos acá a los vecinos del distrito de Miraflores. Tengo entendido que esta semana vamos a tener a los vecinos de Surco. En esta oportunidad, con el licenciado Óscar Bravo,
vamos a hablar pues sobre qué cosa entendemos por una buena vejez, que es el título de este segmento. Muy bien, Marco Tulio, muchas gracias, felicitaciones al programa, a ti por esta iniciativa. Y definitivamente una buena vejez está vinculado a derechos, a una buena vida, al ejercicio de ciudadanía, al concepto de envejecimiento activo que la Organización Mundial de la Salud señala como el desarrollo, las oportunidades que tienen las personas de todas las edades de participar y realizarse como personas, básicamente. Por un lado, ejerciendo su ciudadanía, y en el caso específico de la vejez y del proceso de envejecimiento, promoviendo con esta actividad la superación de estereotipos que hay acerca de esta etapa de la vida, precisamente. No, y entender, como alguna vez lo comentamos hace mucho tiempo, no sé si recuerdas lo que se comentaba con relación a que en algún momento todos vamos a ser viejos. No recuerdo bien el concepto. Sí, hace como 30 años, Marco Tulio, y definitivamente está llegando esa etapa. Y lo bueno está que no solamente seguimos en actividad, sino mostrando de que se puede tener una buena vejez siempre y cuando se respeten los derechos de las personas. Y lo central aquí en este programa, que es de ejercicio de ciudadanía, es el tema de reconocernos precisamente como ciudadanos y con derecho a tener derechos. Y en este caso el derecho a tener una atención activa por parte del Estado. Sobre todo oportunidades, definitivamente. Oportunidades implica accesibilidad, implica eliminación de barreras arquitectónicas, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para la población adulta mayor que está creciendo y seguirá creciendo en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, además de políticas, buenos deseos, planes y programas, lo que se tiene que tener es una implementación urbana, digamos, citadina, rural, en general del país, para que la población adulta mayor pueda ejercer su ciudadanía, y en ese tema que está vinculado al tema, al asuntos de gobiernos local, para que pueda participar como ciudadano en aquello que va a generar bienestar para los vecinos de una determinada comunidad. ¿Cómo está la expectativa de vida? Bueno, mira, en promedio está cercana a los 80 años, 75, 76 para el hombre, un par de años más para las mujeres, pero esto es algo que va a ir progresivamente aumentando, a partir de lo cual tenemos de que estar atentos de manera tal de que todo nuestro proceso de envejecimiento que se inicia al nacer genere unas buenas condiciones para una buena vejez precisamente. No se trata de comenzar a prepararnos a hacer actividades en vísperas de jubilación o cercanos a los 60 años, que es donde se inicia la etapa de la adultez mayor, sino se trata de tener una vida, ahora haciendo caso a los octágonos, estos que están de moda, alto en azúcar, alto en sodio, y eso evitarlo, ¿no? Por un lado, una nutrición, una alimentación saludable, una actividad física, una actividad intelectual, afectiva, artística, y para eso los gobiernos locales tienen que dar oportunidades, espacios, para que esa buena vida pueda llevarse a cabo. ¿Cómo ves tú la participación de los gobiernos locales en el caso de Lima? ¿Qué es la experiencia más cercana? En Lima metropolitana tenemos un número importante de distritos, aquí hay el mayor porcentaje de población, está concentrado aquí en Lima, hay una serie de programas, pero sin embargo observamos que la ley de las personas adultas mayores, que se vincula a la ley orgánica de municipalidades, a pesar de que da oportunidades y presenta desafíos, estas se centran en cuestiones arquitectónicas, en cuestiones que tienen que ver con un determinado presupuesto para construir un centro integral de atención a la persona adulta mayor, que es lo que señala la ley. La ley habla de centros integrales de atención a las personas adultas mayores que aluden o podrían hacer referencia a un espacio físico, pero este espacio físico no tiene por qué ser necesariamente un proceso de construcción que requiere tiempo e inversión, cuando puede ser muy bien el empleo de lo que se llaman los recursos de la ciudad en determinadas áreas territoriales. En una municipalidad hay universidades, hay colegios, hay empresas, hay iglesias de diferentes denominaciones, hay áreas públicas. Todo esto puede utilizarse junto, por supuesto, con los espacios públicos que tienen las propias espacios culturales para el desarrollo de actividades artísticas que tienen los gobiernos locales. No es necesario, es nuestra recomendación siempre, de que un determinado municipio construya un local. ¿Por qué? Porque lo construye en un extremo de la ciudad o al centro del distrito de la municipalidad. ¿Y qué pasa con la gente que vive en las zonas periféricas de ese mismo distrito? Tiene que tomar un carro, una mototaxi, trasladarse cuadras de cuadras, caminando o como fuere, para lograr acceder a estos espacios de servicios. En ese sentido, nuestra propuesta es
que ese dinero que podría estarse invirtiendo, sea a través del presupuesto participativo o no, se destine en recursos y materiales que tienen menos recursos humanos, me refiero, no solamente contrato de servicios, sino incluso, Marco Tulio, en capacitación del personal que va a estar a cargo de la atención de la población adulta mayor, que no siempre, por más buena vejez que pueda existir, esté en estado de actividad y posibilidades de desarrollo de actividades físicas o intelectuales. ¿Por qué? Porque independientemente de la edad, uno está propenso o en posibilidades de adquirir un determinado nivel de discapacidad. Y frente a esto, hay otro problema y otra oportunidad, que es la cuestión de preparar a la familia como cuidadora. La ley de las personas adultas mayores y su reglamento definen una responsabilidad de la familia para la atención y el cuidado. El problema está de que no son tan exigentes para demandar oportunidades de la sociedad, incluso de la empresa privada, para crear espacios de formación. Si uno va a una librería aquí en Lima Metropolitana y pregunta por material, información, publicaciones sobre vejez, envejecimiento o cómo atender a una persona adulta mayor, lo que va a encontrar son reafirmación de estereotipos. Llegué a los 50, me fundí, me va a pasar mal y ahora qué cosa hago y cosas por el estilo. Entonces se tiene que alentar aquí en el marco de la nueva ley de universidades que tienen un espacio de responsabilidad social, proyección social, voluntariado, etcétera, que se genere conocimiento por un lado hacia el tema y que esto sea publicado y difundido en espacios como este, en internet, en Google, que hayan publicaciones. Y aquí, como dije hace un momento, hay una oportunidad para la empresa privada para elaborar material educativo que pueda ser de utilidad. Y seguramente está apareciendo una llamada con alguna oferta aquí de servicio o de elaboración de material, pero de todas maneras son esas las posibilidades que pudieran haber frente a este desafío que es el incremento de la población adulta mayor en todo el país. Hiciste un comentario con relación al tema de qué manera se podían articular tanto las coordinaciones con diferentes entidades para que los espacios que ellos ya tienen pudieran ser también empleados para los efectos de la atención del adulto mayor. Y un tema muy interesante es el de las áreas públicas, ¿no? O sea, es decir, los parques. Así es. ¿De qué forma? Hay experiencias, no sé cuáles podrías dar, ¿no? Yo las que recuerdo haber visto en la ciudad de Miami, que bueno, Miami pues es una ciudad que tiene una fuerte presencia de adultos mayores. De todos los estados de los Estados Unidos es el estado del sol, ¿no? O sea, un estado en el cual permanentemente es verano y que tiene una alta presencia de gente mayor. ¿De qué manera los parques se han convertido en lugares de recreación activa? ¿Tú has visto experiencias acá, o sea, que también se están haciendo? Sí, es una cuestión que está creciendo. Sin embargo, Marco Tulio, permíteme hacer la siguiente precisión. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Hay gente, muy poca, que tiene bastante o mucho, y hay mucha gente que tiene poco o casi nada. Esto genera esta relación asimétrica, esta distribución asimétrica de oportunidades, también se expresa en el proceso de vejez y envejecimiento. La gestión territorial es una forma de gerenciar los servicios públicos, implica una gerencia o una gestión intersectorial, interactiva, relacionada e iterativa. Iterativa significa que si yo veo que las cosas no marchan como habíamos previsto, hacemos un ajuste, modificamos y seguimos en actividad. Ahora bien, independientemente de las experiencias que ponen, aquí mismo en Perú tenemos varios municipios que han tenido y tienen actividades exitosas, positivas, pero no solamente, Marco Tulio, tienen que ser o tendrían que ser recreativas o de utilización del tiempo libre, porque esto podría dar a entender que los problemas vitales de las personas están resueltos. Es entretenerlas y la obligación sería entretenerlas. Claro, y la idea no es entretener a las personas, sino hacerlas conscientes de su realidad y de qué manera pueden seguir contribuyendo al desarrollo de sus familias y de la sociedad. Y esto es vital. ¿Para qué? Para que pueda darse realmente esa buena vejez y las personas adultas mayores no terminemos siendo una carga para nosotros mismos ni para la sociedad, y en particular para las familias. ¿Por qué? Porque así como había hablado de una región inequitativa, aquí la situación de la vejez, para aquellos que están ilusionados en la jubilación o están pensando en la jubilación, no implica ni exige para una mejor calidad de la misma
el incremento voluntario de los aportes previsionales. No va a alcanzar, por un lado. Y por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo señala que más del 72% de la población laboral en nuestro país, en este siglo XXI, trabaja en forma informal. Esto quiere decir que solamente cerca del 28% aproximadamente, más o menos, estaría en posibilidades de disfrutar de una jubilación. Y lo triste, la realidad es dura, es que los promedios de jubilación de los montos pensionarios están entre 450 y 850 soles, tanto en la ONP, o sea, los servicios públicos, como en las AFP, lo privado. O sea, no se piense que ahorra aquí en la A, en la B o la Z, que te voy a dar más. No, es más o menos según cifras del mismo Ministerio de Trabajo al 2018. Esos son los montos. Entonces, por más que yo ahorre voluntariamente e incremente mi cuota, si todos sabemos que las tasas de interés de los bancos están entre el 4 o 5% al año, más rentable es vender un caramelo, ¿no? O vender caramelos que estar incrementando el ahorro, que uno nunca va a ver el beneficio. Y por otro lado, ya nos estamos dando cuenta los usuarios de que la AFP, con la mejor intención y con una actitud extraordinariamente positiva, proyecta nuestra permanencia en este mundo, nuestras expectativas de vida, más allá de los 110 años. Entonces los cálculos de las pensiones los dividen para que te duren, y no todos vamos a vivir, ni vivimos mayoritariamente en ese rango de edades. O sea, las municipalidades, los servicios acerca del buen envejecer, de la buena vida en la vejez, tienen que estar centrados primeramente en ser conscientes de lo que es este proceso, de las posibilidades de que nos permite la vida, y de las oportunidades y desafíos que tienen los gobiernos locales, regionales y el nacional para, de manera interactiva, vincular esfuerzos, no solamente los diferentes sectores de gobierno, sino también fortalecer la democracia, generando acciones articuladas entre Estado, sociedad civil y empresa privada. Eso genera capital social, confianza y ahorro para todos los actores. Modificaciones a la ley de las personas adultas mayores. ¿Cuáles, desde tu óptica de experto en el tema de vejez, envejecimiento, serían necesarias? Mira, más que una modificación, como te digo, sería una riqueza extraordinaria si se precisa que más que un edificio, cuando la ley hace referencia a los CIAM, se refiere a un concepto. Si da esta libertad a los municipios, Marco Tulio, se da hoy, se publica mañana, y pasado mañana tenemos todos los distritos del país, no solamente 500 o 600, sino los más de 1500 que existen, con un programa y con una actividad de CIAM, de Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, comprometiendo a otros actores sociales, generando una actividad de participación ciudadana, generando interacción que fortalece la democracia, como te decía, y que permite una intervención de las personas de todas las edades, no solamente para los procesos electorales. Y lograríamos también hacer realidad lo que la Ley Orgánica de Municipalidades establece como uno de los derechos de los vecinos y su correlato, la obligación de las municipalidades de proveer de espacios para la atención de las personas mayores, ¿no? Definitivamente. Porque en realidad esto de lo del CIAN ha venido después de la ley orgánica. De la ley orgánica de municipalidades, y que además la ley se le encarga a los municipios. Claro. Entonces los municipios lo primero que han pensado es construcción. Así y es. Y no es la idea. Construir un local, como tú lo has señalado, porque en el centro o en el costado, en el distrito. Siempre va a ser distante para el del otro lado. Y estamos hablando solamente de aquellos que pueden desplazarse a ese local, además, o que Marco, tienen alguien que los puede llevar. Todo el área rural. No, ¿y qué pasa con todos los que en el área urbana están tan viejitos que definitivamente necesitan, pues, pueden desplazarse al área pública de una cuadra o 2 cuadras, y no que tengan, pues, que ser trasladadas varios kilómetros en un micro? No, así dice que sí, es una solución. Mira, la hemos planteado en varias oportunidades, ahora que se está discutiendo una nueva política pública sobre el tema. Yo aprovecho tu programa para felicitar al Ministerio por esta constante preocupación, ¿no? Por dar un mejor servicio. Y sí, a veces no hay que hacer cuestiones demasiado costosas para encontrar la solución en el mismo concepto de la gestión de la gerencia pública. La gerencia pública tiene que tener la misma finalidad que la gestión privada. La empresa privada, todo el mundo la tiene clara. Yo hago inversión para tener una ganancia que es financiera, económica. El valor público que genera una adecuada gestión pública no es otra cosa que el bienestar y los niveles de satisfacción de la población.
Con eso, si tú atiendes bien a la gente, si les das servicios, si le das áreas de intervención, de participación y de bienestar, tenemos el asunto resuelto. Además que es la razón de ser del Estado. Definitivamente. Promover el bienestar de las personas y de toda la comunidad. Y por eso en su excelente el nombre conjunto. de esta secuencia. Buena vejez. Así es, Gracias, hacia eso vamos. gracias al licenciado Óscar Bravo Castillo por esta participación en nuestro programa, recordándoles a todos nuestros amigos que el WhatsApp 986-691-336, 986-691-336, es el vehículo a través del cual entramos en contacto con la finalidad de que nos den sus sugerencias, sus reclamos, sus comentarios, que de alguna manera nos ayuden a todos los que estamos en esta mesa de trabajo con ustedes en cada una de las ediciones de Hablen los Vecinos, para poder atender precisamente lo que ustedes están necesitando como información y a la vez también permitirnos a nosotros recordarles que no solamente se trata de derechos, sino también de deberes, responsabilidades, obligaciones así es, y definitivamente. responsabilidades. Ese es parte del envejecimiento activo. Gracias amigos, y con ustedes será hasta otro nuevo encuentro en este escenario digital en donde hablan los vecinos.